Hola, de nuevo. Vamos a ver ahora ya el tercer vídeo del tema de recurrencias dentro de este seminario online de problemas. En este caso vamos a abordar un tema ya complicado, difícil, el tema de las recurrencias no lineales. Como os dije en el vídeo anterior, para el tema no lineal no podemos encontrar una técnica de resolución de los problemas de recurrencias. Y además, los comportamientos que suelen estar asociados a las recurrencias no lineales suelen ser más complejos que en el caso lineal. Bien, dicho esto, no obstante, me gustaría decir que, hombre, no es que no haya ningún resultado, ninguna técnica, algo hay. Y os muestro aquí como referencia un par de resultados clásicos. El primero tiene un nombre chocante, la regla del bocadillo, la regla del sándwich para los ingleses, que nos dice algo que es de sentido común. Si tenemos tres sucesiones ordenadas, a su n menor que b su n menor que c su n, y las sucesiones que están en los extremos, la a sub n y la c sub n, convergen al mismo límite, entonces obligatoriamente la sucesión que está en medio, la b sub n, tiene que converger a ese límite. ¿De acuerdo? Por contra, si tenemos dos sucesiones ordenadas, a sub n y b sub n, a sub n más pequeña que b sub n, y la pequeña a sub n tiende a infinito, pues la b sub n también. ¿De acuerdo? Luego está el principio de Weierstrass. Este principio sí que se suele utilizar cuando las sucesiones tienen un comportamiento pues, relativamente predecible. Por ejemplo, si son sucesiones que son monótonamente crecientes y están acotadas superiormente, entonces tienen un límite. O, recíprocamente, si son monótonas decrecientes y tienen un límite inferior, también se puede demostrar que tiene un límite. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a poner un ejemplo de una recurrencia no lineal para que veamos qué podríamos decir sobre esta recurrencia y podemos ver si podemos saber cuál es su límite y cuál es su comportamiento. La recurrencia que tenéis aquí la he llamado a sub n, empieza en a sub 0 igual a 0 y luego el término n más 1 se construye como la raíz de 12 más a sub n. Como veis, es una recurrencia no lineal porque involucra expresiones no lineales, en este caso una raíz cuadrada. Bueno, lo que nos pide el problema es que veamos que esta sucesión es monótona creciente y que su límite está acotada por 4. ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos eso, el principio de Weierstrass nos dirá que tiene límite y pasaremos a encontrarlo. Probar que es monótona y que es creciente, la verdad es que no es complicado. Os lo dejo aquí escrito, es simplemente hacer unas cuentas y tener en cuenta que los términos que vamos construyendo son positivos y entonces todo sale muy bien teniendo en cuenta que la raíz cuadrada también es una función creciente. ¿De acuerdo? Entonces lo que sí que quiero comentar con un poco más de detalle es cómo obtener el límite. Hemos visto que es monótona creciente y que está acotada por 4. Muy bien, el teorema de Weierstrass nos dice que entonces tiene un límite. Llamémosle L. Si tomamos límites en la expresión que tenemos aquí, teniendo en cuenta que son todo funciones continuas las que tenemos aquí, la raíz cuadrada es una función continua, entonces tenemos que el límite cumple que L es la raíz cuadrada de 12 más L. Elevando al cuadrado, no hay problema, porque son todo cantidades positivas, tenemos que L al cuadrado es 12 más L. Encontrando las raíces de esta ecuación nos quedan que son 4 y menos 3, pero como estamos con una sucesión de números que son positivos, descartamos la raíz menos 3 y vemos que el límite es 4. ¿De acuerdo? O sea que el límite que hemos obtenido es precisamente la cota superior que nos había dado el problema. No obstante, sí que os quiero decir que no siempre el límite es la cota superior. Podríamos haber hecho el problema diciendo que la sucesión estaba acotada por 5, por 7 o por cualquier otro número, lo cual no quiere decir que ese va a ser el límite. Lo que pasa es que en este problema habíamos dado la cota más fina. Otro problema también inspirado o ambientado en un problema clásico como es la fórmula de Herón. Seguramente conocéis la fórmula de Herón para calcular el área de un triángulo en función de sus lados. Por si acaso os la he puesto aquí. Es una fórmula que, como veis, involucra al semiperímetro, la suma de los lados partido por 2. Bien, pues bueno, pues Herón, estamos hablando del siglo I después de Cristo, planteó esta fórmula, pero poneros en su situación en aquellos tiempos. En aquellos tiempos lo que era difícil es calcular una raíz cuadrada, si no es un número cuadrado exacto, ¿vale? Entonces, esta fórmula tenía ese hándicap, ese inconveniente. ¿Cómo encontrar la raíz cuadrada de un número? Sin calculadora, ahora sería más sencillo. Bueno, pues Herón no solo dio esta fórmula, sino que además dio una idea, una técnica de cómo aproximar la raíz cuadrada de un número.
¿vale? Entonces, si tenemos que aproximar la raíz cuadrada de un número a mayúscula, lo que Herón dijo, bueno, pues si partimos de una aproximación inicial, ¿cómo podemos mejorar esa aproximación? Imaginamos que tenemos que calcular la raíz cuadrada de 17. Bueno, pues podemos decir, bueno, pues eso estará cerca de 4, porque 4 al cuadrado es 16, está cerca de 17. Si yo tomo esa aproximación inicial, 4, y hago esta cuenta, 4 más 17 partido por 4 partido por 2, obtengo un número que aproxima la raíz cuadrada de 17 mejor que 4. Y no solo eso, que Herón dijo, si además repetimos el proceso y obtenemos la recurrencia que os muestro aquí, obtenemos, pues eso, una sucesión que tendríamos que ver si esta sucesión tiene límite, y ese límite es la raíz cuadrada del número a. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver si esto es así o no es así. Planteamos el problema. Entonces, lo que tenemos que ver es que queremos aproximar la raíz cuadrada del número a mayúscula. Para ello, construimos la función, la f de x que hemos mostrado antes, un medio de x más a partido por x, y construimos una recurrencia asociada. Xn más 1 son las iteraciones de la función f evaluada en xn. En este caso vemos también que es una recurrencia no lineal, pues porque aparecen términos no lineales, en este caso dados por cocientes. Muy bien. El análisis de la función f nos va a dar mucha información sobre el comportamiento de la sucesión x sub n. En concreto, ¿qué os puedo comentar? Bueno, pues que la función, si evaluamos la función en raíz de a, nos da raíz de a. Eso quiere decir que eso se llama un punto fijo. Luego, que la función es creciente entre raíz de a e infinito, y decreciente entre 0 y raíz de a. ¿De acuerdo? Con esto, simplemente con esto, podemos ver que si empezamos a iterar en un punto que esté a la derecha de raíz de a, vamos a obtener una sucesión que es monótona decreciente a raíz de a. ¿Vale? Bien, con eso tendríamos que el principio de Weierstrass nos aseguraría que la sucesión xn tiene límite. Volviendo a tomar límites, como hemos hecho antes en la fórmula de la recurrencia, tendríamos que el límite L cumple esta ecuación que tenéis aquí, con lo cual, teniendo en cuenta que de nuevo tenemos una sucesión de números positivos, vemos que el límite no puede ser otro que el valor de la raíz cuadrada de a. Entonces, como conclusión, vemos que esta fórmula dada por Herón nos permite aproximar, bueno, pues con muy buena precisión. Si queremos más precisión tendríamos que calcular más términos en la recurrencia, nos permite aproximar la raíz cuadrada de un número. Muy bien. Una cuestión que quiero comentar en este problema, que es la importancia, digamos, del punto de partida en el caso de las sucesiones no lineales, de las recurrencias no lineales. Hemos elegido en el problema anterior un punto de partida que estaba a la derecha de la raíz de a. Y dices, bueno, ¿y qué ocurre si cogemos un punto de partida que esté a su izquierda? Bueno, no es problemático. Se puede comprobar que si cogemos un punto de partida entre 0 y raíz de a, entonces el siguiente punto está entre raíz de a e infinito, y por lo tanto a partir de ahí la sucesión va a ser decreciente al límite. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula dada por Herón, la técnica dada por Herón es muy buena, porque da igual qué punto de partida cojamos, la sucesión va a converger siempre al límite que estamos buscando. Ojo, porque esto no ocurre con otras recurrencias. Esto ocurre con la recurrencia que hemos puesto aquí. En otros, la elección del punto de partida puede ser determinante. Muy bien. Algunas consideraciones. Bueno, pues tenemos de nuevo aquí la fórmula, la función dada para la sucesión de Herón, y quiero comentar unas cuestiones geométricas de esta función. Lo primero, lo que es un punto fijo. Los puntos fijos son soluciones de f de L igual a L. Entonces, hemos visto que raíz de a es un punto fijo. Geométricamente, ¿cómo se obtienen estos puntos fijos? Bueno, pues estos puntos fijos se obtienen como intersecciones de la propia gráfica de la función con la diagonal. Este hecho, estas ideas geométricas que os he esbozado aquí y las que os pongo a continuación, nos permiten ver de una manera muy intuitiva, muy geométrica, cómo se comporta una sucesión a la hora, bueno, pues de converger o no converger hacia un cierto límite. Como una imagen vale más que 1000 palabras, aunque os lo he puesto aquí, voy a pasar a comentaros cuál es este proceso en la pizarra. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos en la pizarra la diagonal, la recta y igual a x dibujada en azul, y la curva que nos daría
bueno, la fórmula de Hron, que es un medio de x más a por x, que, bueno, pues tiene esta forma, ¿vale? Este punto de aquí, el punto de intersección con la diagonal, sería raíz de a, que es el punto que queremos aproximar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomamos un punto de partida, x sub 0. ¿Cuál es la idea que os acabo de comentar? Bueno, pues ir a buscar a la función, de la función iríamos a la diagonal, notemos que este punto sería entonces, este punto es x1, que es f de x0. Pero claro, en la diagonal la x y la y son iguales, luego este punto es x1. Luego, geométricamente, vemos cómo calcular x1 a partir de x0. Si repetimos el proceso, simplemente, bueno, ya no lo hago con tanto detalle, pero es de x1 ir a buscar la curva, de la curva ir a la diagonal y bajar. Y entonces, bueno, este sería x2. Sucesivamente vamos obteniendo pues, puntos que vemos que efectivamente se van acercando al límite buscado, que es la raíz de a. ¿De acuerdo? El caso de tomar un punto de partida entre 0 y la raíz de a es muy parecido y os lo muestro en la gráfica que tenéis aquí al lado. ¿De acuerdo? Bien, y ya para terminar, os dejo propuestos una colección de problemas sobre recurrencias no lineales bien interesantes. ¿De acuerdo? En todos ellos yo os doy la recurrencia y os pido que analicéis cómo es su convergencia y cuáles son sus límites. Me interesa mucho el problema número 2, que tiene 3 apartados, porque aunque tiene una apariencia bien sencilla, es una recurrencia, bueno, pues muy poquito no lineal, es un polinomio de segundo grado, depende de un parámetro, entonces quiero que analicéis cómo es la influencia que tiene ese parámetro. Os pongo aquí algunos ejemplos de distintos valores del parámetro para que veáis cómo cambia la convergencia sin más que cambiar el parámetro, es decir, no cambio el tipo de función, sigue siendo en todos los casos un polinomio de segundo grado, pero sí que cambia el comportamiento. ¿De acuerdo? Espero que os gusten estos problemas y con eso damos por terminado este tercer vídeo sobre recurrencias.